Bueno, reitero mi saludo a todos cuantos gozosamente llenamos este templo. Es una estampa maravillosa en la que aquí se contempla. Gracias a todos por vuestra presencia y a esos saludos que don Ramón nos ha introducido. Al comienzo me pide él que añada el de los saludos a las autoridades militares, que no había el hecho. Bueno, don Ramón está súper perdonado, porque la verdad es que le agradecemos a don Ramón todo el cuidado y el esmero con el que se lleva en esta concatedral de San Nicolás, pues la vida litúrgica de la Iglesia y nuestro encuentro con tantas asociaciones. La verdad es que lo agradecemos profundamente, el esfuerzo que se hace en esta concatedral. Solemnidad del Corpus Christi, que celebraremos el domingo solemnemente en España, pero nosotros la adelantamos en este jueves. Quisiera subrayar el milagro de amor que está aconteciendo en la Eucaristía. Y ante un milagro de amor, lo peor sería la indiferencia. Ojalá la fiesta que hoy nos disponemos a, que estamos celebrando, sacuda nuestra indiferencia, nos rescate del peor de los pecados ante la declaración de amor por parte de Dios, que sería la indiferencia. ¿Sabéis cómo comenzó la procesión del Corpus? Es interesante este dato histórico que muchos conoceréis, pero me vais a permitir que lo relate. No fue de repente, fue en el siglo XIII, pero sí que hubo un hecho determinante. Había un sacerdote en Bolsena, Italia, que se llamaba Pedro de Praga. Tenemos perfectamente detallados su identidad, Pedro de Praga, que tenía dudas de fe, sufría mucho por las dudas de fe que tenía sobre la presencia del cuerpo y sangre de Cristo, ¿no?, sustancialmente presente en el pan y en el vino. Cuando celebraba la misa le entraban dudas, sufría por ello. Su confesor le dijo que hiciese una peregrinación a Roma, a las tumbas de San Pedro y San Pablo, y que pidiese el don de la fe. Así lo hizo él, ni corto ni perezoso fue andando largas jornadas hasta Roma. Y a su regreso se esforzó mucho por celebrar bien la misa, haciendo un acto de fe. Y ocurrió en la cripta de Santa Cristián que de repente los corporales y los manteles, mientras que él celebraba la misa, aparecieron manchados de sangre, como un milagro eucarístico, porque él había vencido en las dudas de fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Resultó que el Papa Urbano IV estaba muy cerca de aquel lugar, de Bolsena, estaba en Orvieto, y pidió que le trajesen el corporal manchado de sangre. Se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Al poco tiempo publicó una bula, Transiturus se llama, con la que ordenó que se celebrase la solemnidad del Corpus Christi. El Papa dio esa bula pidiendo que se celebrase esa celebración, esa festividad litúrgica, teniendo en su mano ese corporal manchado de sangre. Ese mismo Papa encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos que se entonan al día de hoy. Son el Tantum Ergo, el Laudación. Fijaros, así nacieron. Los cantamos en misa nosotros ante el Santísimo Sacramento. Ese fue el inicio de esos himnos. Es impresionante. Estos corporales manchados de sangre se conservan en la Catedral de Orvieto y están saliendo en procesión a esta misma hora que celebramos nosotros esta Eucaristía. Allí en Orvieto, esos corporales están siendo procesionados junto con la presencia eucarística. Y por cierto, un detalle en el que no nos va nuestra fe, porque nuestra fe no se apoya en este detalle que voy a contar, pero creo que es de justicia también contarlo.
que conviene conocer, porque en el año 1990, o sea, muy recientemente, se hizo una investigación sobre ese corporal y los investigadores analizaron el tipo de sangre que está derramada en ese corporal y resulta ser un tipo de sangre del grupo AB, un grupo sanguíneo muy inusual, el grupo sanguíneo AB, que únicamente lo tiene un 4% de la población mundial, aunque lo tienen un 15% de los judíos. Pero resulta que ese grupo de sangre AB es exactamente el grupo sanguíneo, es la misma sangre, es el mismo tipo de sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo. Todo un detalle. Aunque ciertamente, como os digo, nuestra fe en la Eucaristía no está basada en este estudio científico, pero que es digno de ser conocido. Pues bien, este es el origen de la festividad del Corpus Christi. El Señor ha hecho milagros de amor para que nos enteremos, para que abramos los ojos. El Señor, cuando nos ve indiferentes, dice: ¿qué hago yo para espabilarles? ¿Qué hago yo para rescatarles de su indiferencia? Y es capaz, ¿no?, de actuar de esta manera. De ese milagro de amor, de esos milagros de amor, porque han sido varios, muchos, los milagros eucarísticos que están perfectamente reconocidos y estudiados en la historia de la Iglesia, se han desprendido otro tipo de milagros de amor que siguen estando presentes. Y yo voy a referir, por ejemplo, tres. Pues, por ejemplo, San Damián de Molokai, en el archipiélago de las islas Hawái de las Molokai, pues él, con sus 49 años, ese sacerdote belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, enamorado de la Eucaristía, enamorado de cómo el cuerpo resucitado de Jesucristo se entrega y es recibido por quienes tenemos, ¿no?, pues una condición carnal en la que estamos, en la que nuestra condición pecadora no parece digna de recibir el cuerpo resucitado de Jesucristo. Enamorado de ese misterio, se va a él a la isla de Molokai, donde viven los leprosos, que en aquel momento histórico no tienen curación, y obviamente, sirviendo a los leprosos, él también contrae la lepra y entrega su vida por ellos. Enamorado del milagro de amor de la Eucaristía, él renueva ese milagro de amor entregando su vida por nosotros. Pero no vayamos a algo tan digamos, espectacular, o tan heroico, porque esta misma mañana hemos hecho una rueda de prensa en la que hemos presentado la memoria de Cáritas, ¿no?, del año pasado, la memoria de Cáritas, y en ella hemos recordado cómo tocar la Eucaristía es lo mismo que tocar el cuerpo de Cristo en los pobres y en los sufrientes. Estamos llamados a ver la presencia de Cristo en cuanto sufren. De la presencia de Cristo somos transportados, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, somos transportados a su presencia en cuanto sufren. Y también ahí se produce un milagro de amor en ese servicio a cuantos están sufriendo. Los 2.000 voluntarios de Cáritas, o más de 2.000, son también un milagro de amor, un milagro de amor. Y voy a poner también un tercer escenario que me impactó, ¿no? Lo leí en una revista llamada Hacer Familia, en la que daba testimonio de su vida de madre. Pues una mujer que contaba ella cómo cuando volvía del trabajo, de la jornada laboral, cansada obviamente, y se acercaba a su hogar, pues obviamente brotaba en ella el deseo de ahora pues tumbarse, descansar, pero sabía que le esperaban sus 4 hijos, y los 4 hijos tenían unas edades en las que pues obviamente había que ayudarles a bañarse,
ayudarles a hacer las tareas, preparar las cenas, y cuando ella más deseaba pues tener un momento de descanso, sabía lo que le esperaba, ¿no? Y contaba ella en el artículo que cuando introducía la llave en la cerradura de su vivienda, escuchando el jolgorio de los niños al otro lado, sabiendo lo que le esperaba a pesar de que venía cansada, ella se renovaba repitiendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y así abría la cerradura y se entregaba plenamente a sus hijos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. La Eucaristía es un milagro de amor, y si la recibimos, repite, renueva en nuestra vida muchos milagros de amor. La clave está en que la recibamos, la clave está en que la acojamos. Si no amamos más en nuestra vida, es porque no estamos acogiendo el amor de Jesucristo en la Eucaristía, porque no nos dejamos alimentar por ella, porque no entendemos la declaración de amor que el Señor está haciendo y diciéndonos: toma mi vida, toma cuanto soy, recíbelo como alimento de tu vida. Jesús es alimento para nosotros, para que nosotros podamos dar la vida por los demás. Es un milagro de Dios que se multiplica, el milagro del amor. Queridos niños que habéis hecho la primera comunión este año y que hoy nos acompañáis en la procesión del Corpus, os pido que nos ayudéis a todos los que estamos aquí presentes a que renovemos nuestra máxima ilusión en comulgar bien, en no apartarnos nunca de la Eucaristía, en saber que en ella tenemos nuestro mayor tesoro. Sed muy fieles a la Eucaristía. En una ocasión le preguntaba yo a un niño, ¿no?, ¿qué es más importante, la primera comunión o la segunda? Y se me quedó dudando, ¿no? Y yo le dije: la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? La tercera. ¿Y qué es más importante, la tercera o la cuarta? La cuarta. Siempre la última de nuestras comuniones es la más importante. Porque en materia de amor, de amistad con Jesús, no hay nada definitivamente conquistado, sino que tenemos que crecer en intimidad con Jesucristo, crecer en intimidad con Él. De la misma manera que podíamos preguntar, ¿qué es más importante, decir que papá y mamá se querían cuando se casaron o que se lo sigan diciendo hoy? Esa pregunta es fácil de contestar, ¿verdad? Pues claro, es más importante que se lo sigan diciendo hoy. Bueno, pues lo mismo pasa con la Eucaristía. Vamos a vivir este milagro de amor, a recibirlo, a celebrarlo, a ofrecer esta Eucaristía que hoy nos disponemos a celebrar en favor de tantas almas, de las almas del purgatorio, de cuantos sufren, de cuantos están abandonados, de cuantos viven en soledad, de personas que nos han encomendado sus sufrimientos. Hay muchas personas que de una y otra manera nos hacen llegar peticiones: por favor, encomiende esto, encomiende el otro. Todas nuestras intenciones están presentes en el altar, y Cristo hace ofrenda de su vida junto con nuestra ofrenda personal, en ese momento culminante del por Cristo, con Él y en Él, al que todos responderemos con un amén, amén, amén. Todo cuanto vivimos en esta vida sea ofrecido por Cristo al Padre, junto con esta ofrenda eucarística de Jesucristo.